Y respondió Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y el que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que han sido leídas, palabra de vida. Háblale de pueblo conforme a tu voluntad, a tu propósito, Señor. Padre, alumbra, Señor, mi espíritu para que pueda descifrar la palabra, Señor, a este pueblo, Señor. Padre, que tu espíritu de sabiduría y revelación nos visite en esta noche, Señor, se mueva con poder, toca los corazones, salva, restaura, levanta al caído. Espíritu de Dios, creemos que cosas extraordinarias, que cosas poderosas tú vas a hacer en esta campaña, Dios. Padre, tiende tu brazo de poder hasta y reprendemos todo viento contrario en el nombre poderoso de Jesús. Padre, limpia los aires y que tu palabra fluya como río de agua viva en este lugar. Los que están de pie pueden sentarse. Dile al que está a tu lado: sumergido en su presencia. Dile: necesitamos estar sumergidos en su presencia. Aleluya. La Biblia es bien clara, te amo, Padre, y bien específica. Cuando habla de estar sumergido, está hablando de algo poderoso, porque si vamos a sumergirnos, también vamos a profundizar. Pero yo quiero hablarte no tanto en esta noche de su presencia, porque antes de tu sumergirte tienes que conocer cuáles son los efectos de caminar con la presencia y en la presencia. Hermano, en estos tiempos está la cosa peligrosa, está la cosa dura, está escaseando la presencia de Dios en lo oculto. El poder de Dios está escaseando. Ya las manifestaciones que se veían en los tiempos de antes ya casi no están ocurriendo. Está pasando algo muy fuerte en la iglesia, pero yo sé que hay una generación que Dios va a levantar con poder, con gloria. Yo sé que hay una generación que va a estar sumergida en su presencia. No simplemente ese tema se puso por ponerse. Algo Dios tiene que provocar dentro de ti. Algo se tiene que activar en tu vida. Algo tiene que pasar contigo. Las cosas no pueden seguir igual. Algo tiene que pasar con tu vida. No simplemente ese tema tiene que estar ahí. Algo tiene que provocar en ti. Algo tiene que acontecer en tu vida. Algo tiene que llamarte la atención y despertar tu espíritu. Y yo creo que hay gente que Dios va a despertar en esta noche. Hay gente que va a comenzar a caminar en la presencia del Señor. Hay gente que está viviendo fuerte guerra, fuerte batalla, pero la presencia de Dios trae descanso. La presencia de Dios trae paz. Cuando tú te sientes solo, cuando la presencia de Dios te visita, hay una transformación en tu vida. Y Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. En pocas palabras, Dios, aunque yo tenga el llamado, sin presencia no funciona. Aunque yo cante lindo, sin presencia no funciona. Aunque yo sepa Biblia, sin presencia no funciona. Aunque yo sea maestro, sin presencia no funciona. Porque no es lo mismo hablar en la carne que hablar y que su presencia sea evidente. Y estamos en unos tiempos donde hay gente que está hablando mucho, pero no hay presencia. Estamos en unos tiempos, hermanos, donde hay gente que está cantando hermoso, y eso no es malo. Tú puedes cantar hermoso, lindo, precioso, que lo sabes diciendo, pero si no hay presencia, de nada funciona, de nada sirve. Necesitamos jóvenes llenos de presencia. Necesitamos una generación que camine en el Espíritu y que hable en el Espíritu y que se dirija en el Espíritu. En lo que está pasando en estos tiempos peligrosos, hay mucha gente que ya ellos no tienen fuego. Aleluya, ellos tienen humo. Ay, ay, ay. Ya el fuego se le acabó. Se le acabó la batalla. Ya la presencia a ellos se le acabaron. Ellos nada más tienen humo, ya no tienen fuego. Y necesitamos una generación que esté llena de presencia. Necesitamos una generación que cuando salgan a pegar el plantado, los amigos digan: yo sentí algo cuando tú te acercaste
morir. Porque hermano, servirle a Dios y meterse en un tiempo de oración no es perder el tiempo. El que cae la presencia dice: yo tengo que pasar tiempo con mi amado, yo tengo que pasar tiempo con el grande, con el fuerte. Moisés en pocas palabras dijo: Dios, aunque yo he visto nubes de fuego, aunque yo he visto columnas, aunque yo he visto maná descender del cielo, aleluya, aunque yo he visto que cuando yo estaba chiquito a mí me pusieron, aleluya, alabanza en el agua, aleluya, yo no morí, tú me diste, tú me cuidaste, tú me cubriste, aleluya. Yo estaba determinado para morir, yo estaba determinado para perecer, pero tu presencia desde chiquito me fue cubriendo, tu presencia desde pequeño me fue guardando. En pocas palabras Moisés le está diciendo: Dios, esto no funciona sin presencia. ¿De qué vale que hagamos culto sin presencia? ¿De qué vale que hagamos congreso sin presencia? ¿De qué vale que hagamos retiro sin presencia? ¿De qué vale que salgamos a la calle sin presencia? Es que no funciona si no hay presencia, pero si hay presencia, el que está atado será libre. Si hay presencia, ay Dios mío, oh mi alma te adora. Si hay presencia, las cosas son diferentes. Cuando hay presencia, tus hijos son libres. Cuando hay presencia, en tu casa hay transformación. Cuando hay presencia, tú no tienes que coger lucha con tus hijos. Cuando una mujer está llena de presencia, ella se levanta en la madrugada o a cualquier hora ante su hijo, no le está sirviendo a Cristo. Ella dice: tú serás el mayor profeta, tú serás un evangelista, tú vas para la nación. Ay Dios mío, y sabe algo, esa misma presencia lo va cubriendo, porque la presencia es la manifestación de Dios. Dios está en todos los lugares, pero no en todos los lugares Dios se está manifestando. Ay, ay, ay. Por eso que yo he entendido que hay gente que ellos andan con Dios, pero Dios no se está manifestando con ellos. Ay, ay, ay. Hay gente que habla de Dios, pero Dios no se está manifestando. Y necesitamos una generación que rompa con el hielo. Hermano, hay una batalla muy fuerte. El enemigo está atacando con todo. Mire, yo ando predicando en diferentes iglesias. Aleluya. Y hermano, mira, hay un ataque tan terrible como nunca a la iglesia, para que los cultos se den apagados, muertos. Y en vez de parecer un culto de gloria, que al enemigo quiere que parezca un cementerio, un velorio. Alábale. Cuando hay presencia, los cultos, ay, 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 no son normales. Cuando hay presencia, algo acontece en los cultos. Y la gente está llegando enfermo. A veces la gente llega con un dolor de cabeza y después se va con un dolor de cabeza y con un dolor de pie, porque no hay presencia. En vez de irse sano, se van enfermos porque no hay presencia. Y necesitamos provocar algo. Necesitamos que los cielos se abran. Necesitamos despertar, hermano. Lo que está aconteciendo en estos tiempos es fuerte. Cuando Moisés andaba con la presencia. Por eso que cuando tú andas con presencia, tú no tienes que decir que tú eres cristiano. Es más, tú no tienes que andar con una Biblia. La gente dice: ahí va una sierva, ahí va un siervo. Porque la presencia te distingue de aquellos que están en la tiniebla. Por eso que el que tiene presencia tiene un lenguaje diferente. El que tiene presencia, aunque en la casa no haya comida, él dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. El que tiene presencia dice, aunque se siente culpado, preocupado y siente que no puede más, el que tiene presencia dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él me va a levantar. El que tiene presencia dice: Señor, las fuerzas se me han agotado, siento que no puedo más, siento que no puedo más. Y dice: yo alzaré mis ojos a los montes, porque mi socorro viene de Jehová. El que tiene presencia no retrocede. El que tiene presencia permanece
todo siento. Aunque más nadie quiera su presencia, yo la quiero. Mira que yo la quiero, yo la quiero. Yo la necesito. Ay, ay, ay. Necesitamos una iglesia que comience a caminar en el poder de la presencia. La presencia es la manifestación de Dios. Y si Dios se manifiesta, habrá resultados de la manifestación. Si Dios se manifiesta, los milagros acontecen. Si Dios se manifiesta, hay liberación, hay sanidad, se va la apatía, se va la frialdad. Si Dios se manifiesta, lo que le está haciendo guerra a esta iglesia caerá. ¿Sabe algo? Hay altares encendidos en contra de esta iglesia. Aleluya, se mueve,
Oh, aleluya. La sierva que está allá, que tiene el gorrito allá atrás. Aleluya. Lufa, la sierva del gorrito, color vino, que está por la ventana, levanta las dos manos. Digo, llámale, vení, paisho, lupando copacayo manacaue, shenda nakato croseta ya. Dice Dios, escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Llegó el tiempo de Dios para tu casa, llegó el tiempo de Dios para tu familia. Me dice Dios, he escuchado lo que me han pedido y hay un milagro que viene, hay un milagro que viene a tu favor, hay algo que Dios está formando para ti. Y me dice el Espíritu de Dios, yo estoy obrando, yo voy a hacer lo que dije antes de acabarse el año. Hay algo que Dios te va a entregar. Yo veo una llave que te entrega en la mano, yo veo algo que Dios termina, que Dios empezó. Dios me dice, lo que yo comienzo lo termino. Yo veo algo que Dios va a terminar. Y me dice el Espíritu de Dios, voy a guardar. Ay, 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 ay. La muerte no se ha llegado a gente en tu familia, porque tú eres una mujer de oración. Me dice el Espíritu, me dice, yo he escuchado lo que tú me has dicho y yo voy a contestar. Pero una provisión del cielo que viene a tu favor. Y Dios me dice, tu salud está en mis manos, tu salud está en mis manos, dice Dios. Ahora que te falta, prepárate, prepárate, que lo que viene es poderoso, lo que viene es extraordinario. Y yo veo cadenas que Dios está rompiendo en tu casa, cadenas que Dios está levantando. Y Dios me dice, estoy rompiendo a tu favor, estoy levantando la cadena de tu casa. Le